Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. No lo digo por todos ustedes, pero es necesario que se cumpla la Escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a quien me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Queridos hermanos, como ustedes bien saben, estamos siendo acompañados durante este tiempo de Pascua en la primera lectura de la palabra de Dios de las misas, casi siempre, casi todos los días, por el libro de los Hechos de los Apóstoles, que como dijimos en alguna ocasión es un hermoso libro al que tal vez tendríamos que tener como lectura asidua, ¿no? Como lectura espiritual, por la riqueza que muestra en cuanto a la claridad que se ve de la acción del Espíritu Santo en la vida de las primeras comunidades cristianas, que junto a los apóstoles y a los discípulos contemplaban y hacían vigente los unos con los otros en la convivencia comunitaria la presencia de Jesús resucitado. Y es admirable realmente, ¿no? El libro de los Hechos de los Apóstoles, a mi entender, es como una especie, miren, de núcleo o de base del Nuevo Testamento. Aún también, diría yo, de los mismos evangelios. Porque si bien fue escrito por Lucas, que primero escribió el Evangelio y después escribió el libro de los Hechos, sin embargo, en el libro de los Hechos se nos muestra, se nos narra cómo la predicación de los apóstoles, ungidos por el Espíritu Santo, y el anuncio de la palabra hacía que los hombres creyeran, se les conmoviera el corazón, y así nacían las comunidades cristianas. Comunidades que al principio eran pequeñas, pero después iban creciendo, y así se iban fortaleciendo. Y de esas creencias originales de la Iglesia, de las comunidades, luego brotaban lo que llega hoy a nuestros días en la Sagrada Escritura. Porque piensen ustedes que los evangelistas escriben el Evangelio, cada uno el suyo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan inclusive, desde una perspectiva comunitaria, es decir, desde una vivencia post-pascual. Si bien es cierto que varios de ellos habían convivido con Jesús antes de su pasión y muerte, lo conocían y se acordaban gestos y palabras. Sin embargo, el Evangelio les es inspirado por el Espíritu, viviendo la convivencia comunitaria. El gozo de los hermanos reunidos a la luz de Jesús vivo, presente entre ellos. Ese Jesús a quien ya no veían ni tocaban como antes, porque ahora está resucitado y glorificado, y su presencia es distinta que la anterior, que antes de su muerte. Pero es una presencia más eficaz, si quieren, más plena. ¿Por qué? Porque vive en los corazones de todos. Antes Jesús, si nos ponemos a pensar y leemos el Evangelio, antes de su pasión, muerte y resurrección, Jesús era muy resistido. No todos, ni siquiera los que lo seguían. ¿Cuánta gente lo escuchaba? ¿Cuánta gente contempló sus milagros? ¿Cuánta gente lo seguía? Y él mismo les decía: ustedes me siguen porque yo les di de comer. Pero todavía no habían entendido realmente quién era Jesús. Al contrario,
Era como que sí, lo tenían ahí, les movía el corazón, pero algo faltaba en ellos. Estaban como obnubilados todavía. Y por eso se dejaron confundir esas grandes multitudes, un poco así animados malamente por los fariseos y demás, para pedir a Pilato que lo condenara a muerte. ¿Cuántos tal vez habría allí presentes que dijeron crucifícalo y que sin embargo tiempo atrás se beneficiaron con algún milagro, fueron testigos de algún milagro, de tantos que hizo, los signos que se solían llamar también, signos de la presencia de Jesús como el Mesías? Entonces, después de la resurrección vino la claridad. Después de la resurrección fue el Espíritu Santo, el Espíritu del resucitado, el que abrió las mentes y los corazones de todas esas comunidades que se convertían en discípulos y que estaban tan convencidos que su sola alegría hacía que otros al verlos también creyeran. Su testimonio que llegaba hasta el extremo. Eran perseguidos, muchos martirizados, y sin embargo seguían en pie, y seguían alegres, y si bien tenían que huir muchos a otras tierras por la persecución del cristianismo, fíjense ustedes que ellos se mantenían firmes y aprovechaban la ocasión de tener que ir a otros lados por la persecución para en esos otros lados nuevos, inclusive tierras no judías, tierras más bien de otras culturas, las culturas paganas, como se les decía, ahí anunciaban el Evangelio. Y esa gente los escuchaba y se convertía. ¿Cuántos se convirtieron? Todo eso está narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo está ahí. Lo que quiere decir que este libro es testimonio básico de lo que después los evangelistas escribirán como la vida de Jesús. Iluminados siempre desde el seno de la comunidad post-pascual, es decir, la comunidad que se fue formando por la predicación de los apóstoles que anunciaban a Cristo vivo, lo que la Iglesia llama, y todos conocemos con el nombre griego del querigma, que significa el primer anuncio, el anuncio fundamental, el que pone en marcha toda la evangelización, ¿sí? Es decir, Cristo murió y resucitó para nuestra salvación. Eso es el querigma, ese es el gran anuncio. Ese gran anuncio que movilizaba tanto entonces los corazones de aquellas primeras comunidades y hacía que se convirtieran nuevos hermanos cuando lo escuchaban, tiene que ser ese motor espiritual que también mueva nuestros corazones. Mueva nuestros corazones, ¿para qué? Para que nos renovemos siempre en el Espíritu de Jesús y para que nuestra alegría espiritual no decaiga, muy a pesar de las cosas del mundo. Es una alegría que procede de aquel que, como el Evangelio lo dice, tiene palabras de vida eterna. Nosotros no lo seguimos a Jesús por beneficios, y claro que nos trajo muchos beneficios. Nos trajo la salvación. Su entrega nos hizo hijos de Dios. Nos llenó de vida nueva con su resurrección, es decir, nos asoció a nosotros a la resurrección. Pero eso no es el fundamento solamente, sino es la alegría que produce su palabra, que es amor. Ya no es una palabra que suena, tantas palabras se dicen, tantas palabras resuenan por todos lados en esta época más, y se han escrito, pero muy pocas palabras, yo diría casi ninguna, solo la del Señor, tiene vida eterna. Es decir, que el que la escucha con un corazón abierto, con fe, con esperanza, el que sabe que es una palabra pronunciada desde la eternidad, desde el corazón del Padre por el Hijo, esa persona que lo escucha así, vive una vida la renueva. Es como una inyección de eternidad en nosotros que todavía estamos en lo temporal. Es como una luz que ilumina nuestra mente, nuestra inteligencia, que orienta nuestra voluntad hacia la verdad, hacia lo bueno, hacia lo bello y sobre todo hacia lo esencial, que es dar la vida por los demás. Esa palabra que me llena de vida eterna me invita a dar a mí la vida que me fue dada como la de Jesús. Me invita a entregarla por los otros, de mil maneras, como lo hacían las primeras comunidades, y nos invita a volver al origen. Nosotros
tenemos una distancia de más de 2000 años de aquellas primeras comunidades, pero seguimos abastecidos, iluminados por el único Espíritu, el Espíritu de aquel que es Jesucristo, ayer, hoy y siempre, el Eterno, y cuya resurrección nos trajo a nosotros vida eterna. Entonces, ahí está la fuerza de la cual nosotros nos tenemos que siempre alimentar, en el silencio, en la meditación, en la escucha, en la contemplación, en el estar con Él, en el verlo a Él, verlo con ojos de fe, verlo en nosotros, verlo en nuestra vida cotidiana que nos acompaña, que nos alienta, que nos siga hablando en el Evangelio, verlo en mis hermanos, porque cada hermano, desde que Cristo resucitó, cada hermano es otro Cristo, de manera que cada hermano, cada hermana es un ser sagrado que está ante mí, más allá de su humanidad y de sus imperfecciones y de sus errores y de sus pecados. Son dos cosas distintas. El problema es que nosotros caemos en el pecado, es decir, hacemos el mal pudiendo hacer el bien, cuando no le damos lugar al Eterno, al resucitado que está en mí. Entonces nos inclina el espíritu mundano, y ese es el espíritu mundano que hace daño, que nos hace primero daño a nosotros, pero después también hace daño a los demás. ¿Cómo se sana, cómo se vence el espíritu del hombre viejo, del hombre mundano? Dando lugar al Espíritu Santo, que es el de Cristo que vive en mí, para poder decir eso, lo de Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí, para mí la vida es Cristo. Esto es todo producto de un mismo punto de partida, Cristo resucitado, Él que es palabra de vida eterna. Por eso digo, creer en Jesús no es creer en una de las tantas palabras que se dicen en el mundo, sino creer en aquella palabra que es humana, que se encarnó, Jesús encarnado entre nosotros. Por eso es muy importante meditar entonces la palabra de Dios, darle gracias a Dios y no tener miedo de ser testigos. Una de las tantas cosas que se muestran con una elocuencia realmente impresionante en el libro de los Hechos de los Apóstoles es eso, ese testimonio. Hoy escuchábamos cómo Pedro predica, cómo anuncia la palabra de Dios, cómo Pablo se levanta en medio de la sinagoga y les habla a todos, explicándoles a los paganos cómo fue la historia de la salvación, esa historia de la salvación que comenzó con los primeros padres, Abraham, Isaac, Jacob, se trasladó durante mucho tiempo en la presencia de los reyes, especialmente de David, y de ese David, el gran rey, se suscitó, se dio con el paso del tiempo un descendiente que sería el Rey de Reyes, Jesucristo el Señor, el que vino a traer la vida nueva a todos los que creen en Él. Y la gran noticia además es que la salvación no es para unos pocos, sino es para todos. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Lo único que espera entonces el Señor de nosotros, según nos anuncia Pablo, es eso, fe, fe. Los cristianos, hermanos queridos, nos movemos por la fe. Ese es nuestro motor, no las obras. Las obras son consecuencia de la fe. Lo principal es creer. Ni siquiera la razón, miren, el poder razonar, el poder encontrar explicación a todo, el poder entenderlo todo. A veces las doctrinas que hemos recibido cristianas y muy buenas, muchas de ellas obviamente, que nos han sostenido en muchas cosas, pasan a segundo término cuando hay que darle lugar a la fe. La fe es creer. Yo creo. Señor, creo a pesar de mí mismo, a pesar de mis angustias, de mis debilidades, a pesar de este mundo en que me toca vivir, que no es una situación fácil, es un camino difícil, pero yo sigo creyendo. Creo. Y te pido, Señor, que nada ni nadie, ni yo mismo, arrebaten ese don sagrado de la fe que vos pusiste en mi corazón de una vez y para siempre, que junto con la esperanza y con el amor le dan sentido a mi vida, hacen que mi vida realmente sea plena. Esa es mi identidad, el creer en el que vive en mí. Y todo esto es fruto, insisto, del primer anuncio, es decir, de la muerte, de la resurrección de Jesús
y del envío del Espíritu que está en nosotros. Por eso, queridos míos, hermanos, hoy se nos invita a renovar nuestro sí, nuestra fe. Y en este tiempo, que para nosotros también es un tiempo de gracia, no solo porque estamos en el tiempo de Pascua, sino porque hemos comenzado en la novena de preparación, es decir, ya nos hemos adentrado en la fiesta de nuestra Madre, en la fiesta patronal de la parroquia, en la fiesta de ella, su memoria, su día, de la patrona de nuestra comunidad lujanera en Sarandí y del país entero, patrona de la patria, madre de la patria. Por eso digo que esto es un motivo de gracia, es un motivo realmente de gozo. Salimos de un gozo enorme que fue celebrar la Pascua y entramos en otro gozo, ahora, que obviamente es fruto del primero y que es la fiesta de ella, de nuestra mamá, que queremos celebrarla, que queremos prepararla, que queremos vivirla y vivirla en familia, porque una madre reúne a todos los hijos, que es la iglesia, la comunidad parroquial. Y bueno, ¿qué mejor? Por eso agradecidos entramos en este tiempo de bendición, sabiendo que contamos con ella también. Ese hijo que dio la vida por nosotros, que también lo dio todo hasta su madre y nos la dejó. Aquí tienes, madre, a tus hijos. Hoy Jesús otra vez, en cada Eucaristía, en cada encuentro de adoración que hacemos, le vuelve a decir a ella, aquí tienes a tus hijos, y nos señala a todos nosotros. Y nos dice a nosotros, en todo momento, especialmente en el momento en que nos acercamos a recibirlo en comunión, ahí tienes a tu madre, ¿no? Qué lindo poder hacer ese ejercicio de fe cuando nos acerquemos a comulgar o hagamos la comunión espiritual, sintamos que al recibirlo a Jesús, escuchamos en lo profundo de nuestro corazón eso, ahí tenés a tu madre. Y al sentir en la experiencia de la fe ese llamado, esa afirmación de Jesús, poder nosotros encontrar consuelo, ir a María, porque Jesús nos la dio, no, ahí la tienes, andá. Mi mamá es tu mamá, porque nosotros somos hermanos. Imagínense sentir en la fe esta afirmación, que es verdad, que Jesús te dice, che, vos sos mi hermana, vos sos mi hermano. Por eso ahí tenés a mamá, mi mamá, tu mamá, anda ella que sabe de qué se trata todo, sabe de qué se trata tu vida, sabe de qué se trata tu lucha, tu angustia, sabe de qué se trata tus problemas, ella tiene la solución, anda ella, anda a los pies de mamá, dejate abrazar por ella, cubrir por su mano, dejate consolar por su mirada tierna, dulce y profunda. Mirá su sonrisa, es feliz porque te tiene, porque sos su hijo. Ella está feliz de haber sido elegida como madre de todos. Así que anda a ella, confía en ella. Nos lo dice el mismo Jesús, Sintámoslo. El mismo Jesús una vez más nos lo repite como le dijo a Juan. Ahí tienes a tu madre y desde ese día, dice el Evangelio, el discípulo la llevó a su casa, vivió con ella. Bueno, imagínense, nosotros estamos en la casa de María, y esta casa de María es la casa de cada uno de nosotros también. Y en este tiempo, como el año pasado lo decíamos, lo volvemos a repetir porque las circunstancias así nos lo exigen. Cada familia, cada hogar es el santuario, es la casa de María. Entonces entender que en este tiempo de celebración patronal, la Virgen está yendo a cada hogar, está yendo a tu casa. La casa de los que estamos acá en el templo, pero también la casa de los que nos están acompañando por la televisión, sean de la comunidad o sean de otras latitudes, porque nos acompañan de muchos lados. Siguen la Eucaristía desde esta parroquia de Sarandí, desde varios lados, desde la costa atlántica, porque me escriben, y desde varios lados también, que no son propiamente en lo que es la jurisdicción de la parroquia, pero están presentes y nos siguen frecuentemente, casi cotidianamente en la misa. Entonces, fíjense, María va. Por eso los medios, las redes sociales, en estos casos, son canales de bendición. Están bendecidos. Cuando se usan y se proponen para estas cosas, están bendecidos. Por eso valen la pena tenerlos, valen la pena cultivarlos, porque son medios donde la gracia de Dios
llega a donde cada uno de nosotros no lo puede ni pensar. Solo Dios sabe. Quienes hoy estarán escuchando esta Eucaristía o celebrando en su casa, desde donde sea, esta misa, qué bendición el Señor les estará dando a través de estas palabras que escucharon, a través de esta canción que es oración y adoración que cantamos, a través de la comunión nuestra y espiritual de todos. Solo Dios sabe a dónde Él ha de llegar, a tocar ese corazón distante, que está lastimado, que está afligido, que está cansado, que está agobiado, que está con esa tentación ya de no querer seguir adelante, porque está muy superado por un montón de problemas y situaciones realmente difíciles. Ahí va María, a esa casa, a ese corazón, a esa familia. Ahí está la madre, ahí va, porque así se lo pidió Jesús y así con alegría ella lo aceptó de una vez y para siempre. Por eso, hermanos, así en este espíritu, ¿ven?, de comunidad, este espíritu de iglesia, donde trascendemos los límites también de nuestra jurisdicción parroquial, porque el Espíritu Santo nos invita a trascender. Somos una parroquia que tenemos identidad propia, como otras tienen la suya, pero somos una única iglesia, y cada parroquia es como una especie de célula de la gran iglesia, del gran cuerpo místico de Cristo. Por eso estamos todos unidos en el mismo Espíritu del Señor, y estamos unidos nosotros los que estamos aquí, en esta peregrinación terrenal todavía, y estamos unidos a ellos, a los santos, que ya están en la gloria, que ya llegaron a la meta, que ya entraron en la eternidad, en esa dimensión superior de perfección y de vida nueva, la vida de los resucitados. Entonces esa dimensión de amor, esa comunión de los santos que le llamamos, imagínense, piénsenlo esto, en la oración, piénsenlo en la fe, es como rumiar la fe, ¿no? Rumiar, estar ahí, contemplando, qué cosa, ¿no? Esto que siempre nos va a superar y que podremos hablar y decir cosas y nunca nos vamos a cansar. Miren, 2000 años y más de predicación de la palabra de Dios. Y es una palabra que realmente es de vida eterna porque no se agota. No los quiero cansar, pero simplemente termino con esto. Hoy estamos celebrando a Santa Catalina de Siena, una santa dominica, que dice la historia de su vida, que era una mujer analfabeta, que se hizo monja porque sentía en su corazón que se entregó a Jesús. Y sin embargo el Señor, que la recibió en su vocación y en su entrega generosa, la dotó de tanta gracia, de tanto Espíritu Santo, de tanta sabiduría, que fue consejera de papas. Le hablaba a los papas, los aconsejaba. Y los papas recurrían a ella para pedirle el consejo, porque la notaban y la veían como una mujer sabia y era analfabeta. Pero tenía la sabiduría de Dios, que supera cualquier otra sabiduría humana, obviamente. Y así podemos encontrar en ella un montón de legados espirituales que nos dejó. Por eso la Iglesia después, cuando la nombra santa, también la nombra doctora de la Iglesia. Ese título de doctores de la Iglesia que se le da a algunos santos significa el reconocimiento que la Iglesia hace de estos santos a los cuales Dios les dio sabiduría espiritual, no porque hayan sido grandes estudiosos, algunos sí, eran grandes maestros, teólogos y demás, grandes hasta intelectuales, otros no, como Catalina, que era una mujer, insisto, muy corta en educación, pero llena de la virtud espiritual y sobre todo muy, ¿cómo les puedo decir?, muy abierta a todo lo que Dios le quería dar. Y esa es una clave importante también, porque yo creo que Dios nos quiere dar mucho a todos, no a algunos. Nos quiere dar mucho más de lo que imaginamos. Lo que pasa es que nosotros a veces le ponemos límites a Dios. Y nuestro corazón se abre poquito, como diciendo, bueno, Señor, hasta acá, ¿no? Es como el sol que entra por la mañana y uno sí abre la ventana al principio, pero después dice, ay, ya es mucha luz. Y entonces uno empieza a bajarla a las cortinas o a cerrarla, porque hay mucha luz.
Me quedo con reflejitos nomás, porque entra mucha claridad, solemos decir, ¿no? Bueno, así pasa con nuestros corazones, con nuestras almas. En vez de abrir bien las cortinas, nuestra vida a Dios de par en par, al principio sí, pero después como que le vamos cerrando porque es demasiada claridad. Nos sentimos molestos, demasiado nos enceguece. Qué lindo es estar enceguecido por Dios, porque es estar enceguecido por amor. Y que no le cierres la ventana ni la puerta de tu corazón al Señor. Más bien imitemos a los santos, a Catalina de Siena, por ejemplo, que así lo hizo. Y por eso el Señor la hizo doctora, es decir, docta, sabia, iluminada de lo alto e instrumento del mismo Dios para aportar sabiduría divina a la Iglesia. Inclusive, insisto, nada más ni nada menos que a los papas del momento. Bueno, queridos hermanos, ¿cuánto hay para agradecer a Dios? ¿Cuánto hay para celebrar? ¿Cuánto hay para vivir y creer y contemplar? No razonar, no tanto razonar, porque ¿para qué? Razonar no podemos ir muy lejos, pero sí contemplar en el silencio las maravillas que el Señor hizo en nuestra vida. Hizo, hace y hará en nuestra vida. Todo esto entonces, qué mejor, como siempre, que ponerlo en manos de la Virgen. Que así sea. Que así Que así sea. sea.